De manera progresiva, los gobiernos locales han puesto de manifiesto su especificidad y su valor, reconociendo que los problemas que acontecen a la administración, a pesar de las diferencias territoriales, son similares y por lo tanto no existe un mejor interlocutor para compartirlas y buscar soluciones que otro gobierno local. De igual manera, han reconocido que para hacer sentir la voz de las ciudades en los foros y espacios internacionales e incidir en los grandes temas de la agenda global que cada vez son más locales, se debe trabajar de manera articulada en red. En este contexto, las redes de ciudades han sido promovidas como una de las modalidades más importantes de la acción internacional de los gobiernos locales. En este capítulo o en esta unidad haremos una aproximación a las redes de ciudades y gobiernos locales. Analizaremos sus características y las diferentes expresiones de trabajo que hay. Daremos a conocer casos concretos de algunas redes para avanzar en una valoración de sus debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. También realizaremos un acercamiento a la tipología de las redes, a su estructura funcional, para finalmente presentar un panorama general de el partenariado global que hoy convoca a las redes de ciudades a ser mucho más activas y finalmente cuál ha sido el rol de América Latina en el partenariado global. Iniciaremos esta unidad con un tema de contexto. En este tema de contexto quiero hablar de tres aspectos fundamentales. 1, las cifras. 2, los consensos. Y 3, la agenda global y cómo estos tres aspectos están incidiendo de manera importante en el rol que los gobiernos locales y sus redes tienen en la agenda de desarrollo. Para avanzar primero con las cifras, son cifras que todos hemos escuchado en los últimos años. 54.5% de la población vive en zonas urbanas. Aproximadamente 830 millones de personas viven en tugurios. Hoy las ciudades ocupan el 5% de los territorios, pero generan casi el 70% del PIB nacional. Algunos ejemplos: Oslo ocupa casi el 86% del PIB nacional, Santiago de Chile el 53.69% y Madrid el 25.52% del PIB. Las ciudades emiten el 70% de gases de efecto invernadero y generan el 70% de los residuos y desechos del planeta. También hoy las ciudades compiten entre ellas para atraer talentos y recursos, pero sin lugar a dudas cooperan para buscar soluciones a estos problemas que nos plantea el desarrollo urbano. Porque si es en las ciudades donde se producen todas estas amenazas para el nivel global, es aquí donde están las soluciones. Las ciudades y las redes se han convertido así hoy en los centros de talento, conocimiento e innovación y han demostrado su capacidad de encontrar soluciones innovadoras a problemas concretos. En términos de los consensos, también hay 4 ideas que tienen que ver con el rol que los gobiernos locales ocupan en estos temas de la agenda internacional. Primero, el desarrollo sostenible está condicionado por la evaluación de la urbanización mundial. Segundo, la urbanización puede ser una forma endógena de desarrollo. Tercero, se necesitan nuevos modelos urbanos para hacer frente al cambio climático. Cuarto, la urbanización como herramienta puede ser considerada como una herramienta para la integración social y la equidad. Ante todos estos consensos, evidentemente las ciudades y sus redes juegan un papel importante en los temas de desarrollo. Frente al contexto actual, ustedes ya avanzaron en la unidad 1 en un acercamiento a las agendas internacionales de desarrollo. El contexto actual plantea también un rol importante de los gobiernos locales para entender la agenda global, porque hoy los temas globales son cada vez más locales. 2015 y 2016 fueron años de intensos debates que concluyeron en la aprobación de todas las agendas decisivas de los procesos de desarrollo sostenible hasta el año 2030. El marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre 2015-2030, la agenda de acción de Addis Ababa,
que incluye medidas y prácticas a seguir en el tema de inversión y desarrollo sostenible, la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de Francia en la Conferencia de las Partes son algunas de ellas. Obviamente la más reciente aprobada es la Agenda de Hábitat 3. La participación de los gobiernos locales en la definición e implementación de estas agendas globales ha sido muy relevante. En primer lugar, porque ha permitido ajustar estas agendas a que respondan mejor a las necesidades locales de los actores de los territorios, y en segundo lugar, porque han contribuido a mejorar la calidad de las estrategias globales y a legitimar las decisiones que se adoptan. Uno de los principales logros de los gobiernos locales en estas agendas ha sido, a través de sus redes, incidir en que, por ejemplo, en la Agenda 2030 se haya incluido el ODS 11, que es un objetivo centrado en el desarrollo de las ciudades y los asentamientos urbanos. Por su parte, en la nueva Agenda Urbana, el cabildeo internacional que las ciudades a través de sus redes hicieron permitió tener en la declaración final claras referencias al papel que deben jugar los gobiernos locales y regionales como colaboradores necesarios en el desarrollo de la misma agenda. Temas como la descentralización, el respeto al principio de subsidiariedad, el derecho a la ciudad, el empoderamiento de la mujer en la toma de decisiones, la necesidad de un planeamiento urbano integral, son temas que los gobiernos locales llevaron a la agenda y que fueron incluidos en la declaración final. Y muy importante que en la declaración final por primera vez se reconoce la Asamblea Mundial de Alcaldes de gobiernos locales y regionales como el mecanismo idóneo para hacer seguimiento e interlocución de los gobiernos locales a la nueva agenda urbana. Pero si bien los gobiernos locales han realizado esfuerzos importantes y acciones estratégicas de lobby y cabildeo político a nivel internacional, su capacidad de influir en las agendas globales es todavía reducida. Ser actor de la agenda global no solamente pasa por ser reconocidos o escuchados por otros, se requiere tejer alianzas que les permitan generar una masa crítica suficiente para participar e incidir en la toma de decisiones sobre los temas que afectan el día a día de sus ciudadanos. Tradicionalmente el rol de los gobiernos locales se ha orientado a tres aspectos, ¿no? Proporcionar la voz, liderazgo y visión estratégica para sus comunidades, proporcionar y organizar servicios locales esenciales para el bienestar de la población y actuar como catalizadores y conductores para el desarrollo local. Sin embargo, en las últimas décadas, los gobiernos locales han sido reconocidos por algunos organismos internacionales como actores de desarrollo. Hoy más que nunca necesitamos que ese reconocimiento pase de actores a decisores del desarrollo y que no nos tengan en cuenta solamente para implementar las agendas que se discuten y se negocian a nivel internacional entre los estados, sino que la voz de los gobiernos locales sea tenida en cuenta dentro de estas negociaciones, ¿no? Hoy los gobiernos locales están abordando políticas que trascienden la prestación de los servicios básicos, clásicos, el alumbrado, el barrido, la limpieza, y están impulsando políticas orientadas a cumplir las metas de las agendas globales: desarrollo urbano, desarrollo social, económico, cultural, institucional, educativo, sanitario, ambiental. Todas estas son agendas globales que están incorporadas dentro de las agendas locales. Hoy en día, temas como la gestión de riesgos y desastres, la lucha contra el crimen organizado, la seguridad urbana, la inclusión social, las migraciones y el desarrollo económico, así como la innovación tecnológica, entre otros, son temas de la agenda mundial que hoy los gobiernos locales han asumido y son objeto de trabajo dentro de sus agendas. Hay un reconocimiento internacional efectivamente que para ser eficaces las políticas internacionales deben contar con los gobiernos locales y con los actores de las ciudades y los territorios para implementarlas. Los gobiernos locales están teniendo un reconocimiento cada vez mayor en el escenario internacional como actores claves en los procesos de desarrollo. Han alcanzado
un lugar de incidencia, han incrementado la conciencia sobre la importancia del poder transformador que tienen las acciones desde lo local y están generando un valor a la implementación de estas agendas. Por esto es que hoy más que nunca este contexto hace que que los gobiernos locales tengan que articular su trabajo cada vez más en redes para que su voz sea escuchada de mejor manera a nivel internacional. Bueno, entrando ya de lleno al tema de las redes de gobierno locales, existen redes en todos los temas de trabajo del gobierno local. Vemos redes en temas de educación, redes en temas de cambio climático, redes en temas de finanzas. También la multiplicidad de las redes expresa la riqueza y el potencial de trabajo de los gobiernos locales. Hoy las redes son numerosas y están cada vez más en expansión. Un estudio de la Diputación de Barcelona habla que en Europa se pueden contar cerca de 55 redes de gobiernos locales, mientras que un estudio para diplomacia del señor Tavares nos menciona o hace un mapeo de cerca de 125 redes de gobiernos locales. Muchas redes nacen producto de foros internacionales, pero el quid del asunto de las redes no es solamente nacer, sino sostenerse en el tiempo. Y son muy pocas las que realmente logran sostenerse en el tiempo y generar un valor agregado de trabajo tanto a sus asociados como al movimiento municipalista internacional. La mayoría de redes son profesionalizadas y hoy tenemos una especificidad también en el tema de las redes, ¿no? Las redes por lo general están conformadas por municipios, ciudades, provincias o estados federados. Las relaciones entre las redes son relaciones horizontales porque están, digamos, conformadas por instituciones similares, sin jerarquías y con objetivos comunes. Están reguladas por un conjunto de normas propias que los miembros establecen y por lo general una de las ciudades ejerce el rol de coordinación de manera transitoria y rotativa, y en otros casos la coordinación de las redes se ubica en una secretaría internacional. Las redes de ciudades y gobiernos locales se han configurado día a día como vehículos idóneos para alcanzar varios objetivos. Como ya lo hemos visto a lo largo de esta charla, primero, la inserción de las ciudades en el sistema internacional. Segundo, la consolidación de nuevos espacios territoriales, económicos, demográficos y políticos. Tercero, la estructuración de un sistema de lobby frente a terceros y el acceso a funciones de liderazgo. Cuarto, las posibilidades de actuación de las ciudades en niveles superiores del ámbito local, nacional e internacional. Y quinto, la utilización de las redes como un instrumento y un mecanismo de promoción de los centros urbanos y inserción en espacios de relación más amplia. Otros objetivos que tienen las redes están relacionados con generar mejoras en la planificación y en la gestión pública local que tengan efectos positivos, como ya mencionamos anteriormente, en la calidad de vida y en el nivel de vida de los ciudadanos, así como vincular actores aislados con otros espacios de actuación y fomentar la colaboración con otras instituciones. El origen y evolución de las redes son tan antiguas como las ciudades. Desde Grecia se tiene conocimiento de la existencia de las redes. En la Edad Media tenemos ejemplos como, como la Liga Hanseática, que es una red que se conformó para el tema económico entre ciudades de Alemania, Suecia, Polonia y Rusia, que se unieron para defender efectivamente el tema económico en la época en que existían, los robos en el mar. Pero el auge de las redes se ha visto en los últimos años del siglo XX. En 1985, tras la creación de Metrópolis, hay una explosión de redes en
esta década, ¿no? En el 1986 se crea Eurocities, en 1995 del lado americano se crea Mercociudades, en 1995 se crea una forma de trabajo en red que, si bien no es autónoma de creación de los gobiernos locales, la promociona o impulsa la Unión Europea a través del programa Urbal. Y en 2004, tras la unión de 3 redes, que son las primeras redes que se puede decir impulsan el movimiento municipalista, la Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA, la Federación Mundial de Ciudades Unidas y Metrópolis, se unen y crean CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que hoy por hoy es la red de redes y es la red internacional que tiene mayor reconocimiento adquirido por los organismos internacionales. En las lecturas ustedes van a poder ahondar no solo en esta red, sino en otros ejemplos de redes a nivel latinoamericano, europeo. ¿Cuáles son las características de las redes? Pues a pesar de que las redes internacionales de ciudades y gobiernos locales cuentan con un desarrollo, funcionamiento y nivel de institucionalidad específico, es posible hablar de varias características comunes de las redes. Primero, se crean a iniciativa de gobiernos locales en su gran mayoría para solucionar problemáticas comunes a problemas comunes. Sin embargo, en 10 años para acá, la creación de estas redes ya no ha sido solo por iniciativa de gobiernos locales. Hay nuevas redes y nuevos liderazgos de gobiernos locales que han sido impulsados por fundaciones empresariales o como el caso del C40, que es impulsado por la Fundación Filantrópica de Bloomberg, o como el caso de 100 ciudades resilientes, que al final establece una red de ciudades con el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller. Las redes cuentan con multiplicidad de actores. Las redes, tenemos redes como Cities Alliance, que cuenta con actores desde gobiernos locales, nacionales, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado, academia. Y son redes que al final se unen para cooperar entre sí por un tema y un objetivo específico común. Hay otras redes que también, si bien son creadas por gobiernos locales, cuentan con miembros honorarios con organismos internacionales, como el caso del CIDEO. Las redes por lo general tienen un perfil específico común. Esto quiere decir que las ciudades operan en red para trabajar a partir de puntos de interés, perfiles específicos, vocaciones temáticas o ante problemáticas comunes. Tienen un alcance geográfico variado, como vamos a ver en las lecturas. Hay redes que se crean en función de la procedencia de sus miembros. Por ejemplo, UCSI es una red iberoamericana. Hay redes que se crean a nivel regional, como Mercociudades. Hay otras redes que se crean a nivel interregional, como la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades. Hay redes que digamos que son más globales, como CGLU, y digamos que no están específicas ni ancladas en un territorio en particular. Las estructuras otra característica de las redes es que su estructura es horizontal, multimodal y no jerárquica. Si bien cuentan con órganos de dirección, esto no establece, son órganos de dirección para mejorar el funcionamiento de la red, más que, una estructura rígida y jerárquica y un mando central. Hay agilidad y rapidez en el intercambio de informaciones y esto favorece el trabajo de la red. Las redes se apoyan mucho en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y son un mecanismo para compartir información en tiempo real. Las redes también, una característica de las redes es que son un vehículo para democratizar el conocimiento. Las redes acercan a sus miembros al conocimiento, a compartir problemas y soluciones comunes, y el trabajo en red lo que hace evidentemente es generar
una masa crítica y una masa mucho más fuerte al momento en que los problemas son compartidos y las soluciones son compartidas. La confianza en la red aparece como un requisito y un producto a la vez de importante para participar en red, no solo porque las redes refuerzan los lazos de amistad entre las ciudades, sino porque efectivamente la confianza permite fortalecer las alianzas políticas que se generan en el marco de las redes. Pues tipología de las redes, en las lecturas que les hemos presentado y en las referencias bibliográficas anexas, van a encontrar diferentes formas de clasificar el trabajo de las redes de ciudades. Como les digo, hay más de un centenar de redes en este momento operando y hay muchas redes que trabajan por temas políticos, que en su mayoría son redes donde los alcaldes son quienes toman las decisiones, son redes donde realmente el debate y la reflexión política es lo que prima. Un ejemplo es la red Arco Latino, que es una red que está asentada en Barcelona. La ciudad de Barcelona detenta el liderazgo de esta red y es una red que se crea para defender los intereses de las ciudades del Mediterráneo ante la Unión Europea. Entonces es una red netamente política. Hay otras redes técnicas. Las redes técnicas tienen como marco de acción, como su nombre lo dice, pues temas mucho más específicos, comparten experiencias, comparten problemáticas. Esto en términos de cuando uno mira las redes según su enfoque. Sin embargo, no son enfoques excluyentes, porque muchas veces las redes políticas requieren de la argumentación y de la experiencia técnica para fortalecer sus posicionamientos, y las redes técnicas requieren del enfoque político para hacer llegar sus digamos, mensajes a un nivel más grande internacional, ¿no? Si hablamos del alcance geográfico de las redes, como ya les mencionaba anteriormente, tenemos dos tipos de redes: las redes generalistas, que son aquellas que no tienen una temática definida. Un caso específico es la red de Metrópolis, que si bien no tiene una temática general, lo que une a la red de Metrópolis es la participación de las grandes metrópolis del mundo, ¿no? Y pueden abordar múltiples temáticas. También cuando hablamos de redes, podemos hablar de redes temáticas o sectoriales, que son las que definen o desarrollan una dimensión dentro de un área o un sector concreto del gobierno local, ¿no? Entonces hay redes que se dedican a temas de inclusión, otras a lucha contra el cambio climático, lucha contra la pobreza, lucha contra la desigualdad, lucha contra la exclusión, temas de cultura, temas de género, temas de ciudadanía. Entonces son redes que desarrollan diferentes modalidades de cooperación e intercambio y abarcan diferentes zonas geográficas. Un ejemplo de estas es el Consejo Internacional de las Iniciativas del Ambiente Local, ICLEI. Otro ejemplo de esto es Ciudades Educadoras. Frente al alcance geográfico de las redes, lo vimos también anteriormente, hablamos de redes de carácter global, cuyo objetivo es potenciar a sus miembros y su capacidad de interlocución en los escenarios internacionales. El principal ejemplo de una red de carácter global es GLU. Tenemos redes de alcance geográfico, como las que ya les mencioné: Mercociudades, FEMICA, que es la Federación de Municipios del Istmo de Centroamérica. Según la estructura y quien establece la agenda, podemos hablar que hay redes ad hoc, que son las que cuentan con una estructura independiente de sus miembros, con un secretariado que trabaja para la red en general. Un ejemplo de esto: ciudades y gobiernos locales unidos. Hay redes que dentro de su estructura tienen una estructura delegada. ¿Esto qué es? Que uno de los miembros de la red asume la coordinación, el liderazgo y la administración de los recursos de la red. Por ejemplo, Mercociudades o la red ALAS.
Y hay redes de carácter mixto, en donde si bien existe un liderazgo de una red en la coordinación de esta, cuentan con una secretaría técnica especializada para el trabajo o un secretariado permanente. Composición, cuando hablamos de la composición de las redes, podemos hablar de redes exclusivas que están integradas únicamente por ciudades, gobiernos o asociaciones de municipios. Podemos hablar también de redes mixtas, que son aquellas redes que tienen membresías multiactor, como les daba el caso hace un rato de Cities Alliance. Tenemos también red de redes, que son todas estas, la gran red que reúne otras redes, como por ejemplo Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y en términos de gobernanza, que es también otro tipo, otra forma de analizar la tipología de las redes, podemos tener asociaciones nacionales y regionales. Por lo general son redes que están integradas por gobiernos locales con un mandato democrático. Su objetivo es representar los intereses de sus miembros ante el gobierno central y otras instituciones. Entonces este es el típico caso de las federaciones, la Federación Latinoamericana de Municipios, la Federación Canadiense de Municipios. El caso de las fundaciones, como les mencioné anteriormente, hoy es una de las tipologías de redes que está apareciendo en el escenario, que son redes que se quedan por el impulso de una fundación empresarial o con el apoyo de un fin filantrópico. Y redes más informales, que son redes que, si bien no están constituidas formalmente, que por lo general surgen como producto de un proyecto de cooperación entre ciudades y que luego se constituyen con una personalidad jurídica, como puede ser el caso de MedCities. En la práctica, todas estas tipologías, digamos que se interrelacionan, son variadas, casi todas las redes cumplen una u otra función en un momento u otro, por lo cual los criterios de clasificación no son incluyentes y resulta difícil ubicar a una red en una sola categoría. Frente a la estructura funcional y orgánica y operativa de las redes, como mencionamos, lo que caracteriza a las redes es que no tienen una estructura jerárquica. Sin embargo, cuentan con una estructura orgánica, funcional y operativa. Cada red establece su organización, su funcionamiento de acuerdo con unos estatutos que se acuerdan. Por lo general, las redes son coordinadas de manera transitoria por uno de sus miembros. Generalmente el periodo en el que están los encargos es de un año y la otra forma de tener la estructuración de una red es que cuenten con una estructura independiente de los miembros y trabajen, como les mencioné anteriormente, con un secretariado que trabaja para la red. ¿Qué servicios ofrecen actualmente las redes? Podemos catalogar los servicios de las redes en, primero, incidencia, debate y reflexión política. Un segundo servicio que ofrecen las redes es asistencia técnica. El tercer servicio que están ofreciendo las redes es formación y capacitación. El cuarto servicio es aprendizaje entre pares. El quinto servicio es la realización de proyectos. El sexto, apalancamiento de recursos. El séptimo, premios y reconocimientos. El octavo, bancos de experiencias y buenas prácticas. El noveno, reuniones, conferencias y seminarios. El décimo, publicaciones y comunicaciones. Y el onceavo, premios y reconocimientos. Este es el panorama general y una aproximación a cómo funcionan las redes. En la guía ustedes van a encontrar varios ejemplos de redes y la idea también es que a lo largo del estudio de esta unidad vayan pensando en su trabajo de cierre del módulo, en donde la idea es que ustedes, a partir de estos elementos de reflexión de las redes y los elementos que les voy a dar a continuación sobre la valoración, puedan hacer un ejercicio analítico y reflexivo de por qué o qué tipo de red pudiera ser beneficioso para la participación de su ciudad. Entonces, aunque parezca de sentido común, hay que decidir siempre en qué red estar presente y por qué no participar en otras, ¿no?
El éxito o fracaso de la participación en red amerita hacerse las siguientes preguntas. Primero, ¿qué aporta a mi ciudad la participación de una red? Segundo, ¿qué le aporta a la red la participación de mi ciudad o qué le aporto yo como ciudad a la red? Tercero, ¿cuáles son mis expectativas frente a la red y mi participación en ella? Cuarto, ¿qué objetivos pretendo alcanzar con la participación en la red? Quinto, ¿qué tipo de inversión estaría asociada a mi participación? Porque por lo general muchas redes cobran algunas cuotas de membresía a los socios que depende por lo general o del PIB o de valores establecidos para las zonas geográficas, pero adicionalmente se requieren recursos humanos, ¿no? La participación en la red requiere tiempo porque por lo general las redes tienen una agenda de trabajo bastante amplio y se requiere dedicar personal para la participación en las actividades de la red. Muchas veces las ciudades también tienen que asumir los costos de participación de desplazamiento de los funcionarios, boletos aéreos, alojamiento a estas redes o si se generan intercambios técnicos, invitar a otras ciudades a su ciudad también generan gastos, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien qué tipo de inversión está asociada y qué tanto puedo yo como ciudad asumir estos temas de la inversión, ¿no? ¿Cómo puedo también yo medir el retorno de mi inversión? Algo muy importante y es que muchas de las redes y muchas de la participación en red se hace no por satisfacer intereses de largo plazo ni porque estén articulados a los proyectos de la ciudad, sino porque depende más de intereses personales de un alcalde o un técnico de turno. Entonces también hay que analizar si la participación y la inversión que estoy haciendo en la participación de una red es una participación de largo plazo o de corto o mediano plazo. Importantísimo cómo responde la participación en determinada red a las prioridades de desarrollo, y esto es que cuando planeamos cualquier tipo de acción internacional no podemos olvidarnos que tiene que estar anclada a las prioridades de desarrollo y al plan de desarrollo que se establece en cada uno de los gobiernos locales. Si cuento o no con aval político para participar en la red, si bien en muchas de las redes participan técnicos, hay momentos de decisión y hay momentos donde se espera la participación de los alcaldes. Entonces es importante saber qué tanto interés y qué tanto compromiso puede tener mi alcalde para participar en la red, para liderar la red, para tener una posición de incidencia importante en la red, ¿no? Y finalmente lo más importante también acá es cómo capitalizo la participación de la red en mi gobierno y en la ciudad, ¿no? La participación de la red o los resultados de la participación de la red deben ser comunicados a otras áreas de gobierno y a la ciudad. Por lo general, al inicio, cuando iniciaban el trabajo en redes, eran los funcionarios de asuntos internacionales quienes daban seguimiento y participación a la red. Pero hoy por hoy, con redes cada vez más temáticas, se está dando una ampliación y son las áreas sustantivas del gobierno las que tienen una participación más importante en la red. En las lecturas ustedes también encontrarán un análisis DOFA que resulta interesante también para que ustedes al momento de tomar una decisión de participar en red lo tengan en cuenta y tomen la decisión de la mejor manera posible. Ya para finalizar las lecturas, ustedes van a encontrar una relación a lo que se ha denominado el partenariado global. En la introducción hablábamos de los elementos de contexto, de la agenda y del rol cada vez más importante que tienen los gobiernos locales en la agenda internacional. Pero para ejercer un buen rol y que la incidencia sea realmente genere impactos y beneficios al final, es importante que las acciones que realizan las redes sean coordinadas a nivel operativo y técnico y que la incidencia se haga de manera articulada y con una única voz. En ese sentido, en el año 2013, en el marco de CGLU, se crea el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales. Por sus siglas en inglés es conocida como la Global Task Force. Esta Global Task Force lo que busca es acercar las perspectivas de los gobiernos locales y regionales a las grandes agendas de desarrollo.
La Global Task Force es un mecanismo de coordinación y consulta que reúne a las principales redes internacionales de gobiernos locales. En este momento participan 24 redes de gobiernos locales que han emprendido un trabajo conjunto en la promoción de los intereses de los gobiernos locales en las políticas globales y han logrado ampliar la voz de los gobiernos locales y regionales en dichos procesos. En los años que lleva funcionando la Global Task Force, ha realizado, digamos, importantes ejercicios o ha tenido importantes resultados como los que les mencioné al inicio de la intervención. Una exitosa campaña en el marco de la discusión de la Agenda 2030, donde fue aprobado el ODS 11, gracias a toda la campaña que hizo la Global Task Force. Ha elaborado propuestas para la localización de la implementación y el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Logró el reconocimiento también de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales en la nueva Agenda Mundial. Ha hecho un llamado importante sobre el financiamiento local adecuado para la implementación de estas agendas. Ha facilitado evidencias y esto es muy importante porque aquí es donde se genera un valor agregado y donde realmente los gobiernos locales podemos demostrar a los organismos internacionales cuál es nuestro rol y cuál es nuestro aporte al cumplimiento de estas grandes agendas. Entonces ha facilitado evidencias sobre la manera como los gobiernos locales lideran acciones de abajo hacia arriba para contrarrestar la crisis de cambio climático y está reclamando un lugar en la mesa global y un cambio del sistema de gobernanza para que evidentemente los gobiernos locales no sean solo espectadores, sino actores de los cambios y de las decisiones que se toman en materia de desarrollo. Otro mecanismo interesante que se ha generado para amplificar la voz de los gobiernos locales a nivel internacional es la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales. La Asamblea es la voz conjunta de las autoridades locales, ya no de las redes, sino de las autoridades locales, de los alcaldes, de los intendentes, de los prefectos. Y esta asamblea la convoca la Global Task Force. Es realmente una plataforma de diálogo político entre el ámbito nacional, el ámbito local y el ámbito regional, y tiene su interlocutor privilegiado Naciones Unidas y otros socios internacionales. La primera Asamblea Mundial de Alcaldes se da en el año 1996 en Estambul en el marco de la conferencia Hábitat 2 y el principal logro de esta asamblea es avanzar en la creación de CGLU, así como del Consejo Asesor de Naciones Unidas para las Autoridades Locales, UNACLA. La segunda asamblea se celebra en el marco de Hábitat 3 en el año de 2016. Y aquí, pues aparte del reconocimiento de la Asamblea como un mecanismo reconocido para presentar informes sobre el seguimiento de la nueva agenda urbana, se hacen algunas referencias al tema del derecho a la ciudad. Recientemente, en el marco de la novena conferencia del noveno Foro Urbano Mundial realizado hace unas semanas en Kuala Lumpur, Malasia, la Asamblea General de Alcaldes se vuelve a reunir con el objetivo de renovar su compromiso para hacer el seguimiento y la revisión de la nueva agenda urbana. Entonces, hay escenarios que tenemos como gobiernos locales para hacer incidencia. Hay escenarios donde las redes de gobiernos locales están participando y por eso cada vez es más importante fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y de las redes en acción internacional. Y este diplomado es una de estas formas que tenemos de fortalecer estas capacidades. En todo este marco del partenariado global, se preguntarán ustedes cuál es el rol de América Latina, ¿no? América Latina lamentablemente hoy no tiene el espacio que se merece en el contexto de las redes internacionales de ciudades como continente. ¿Por qué? Porque digamos que la diversidad de redes que existen en América Latina ha hecho que el proceso de unificación y de llevar una sola voz coordinada como América Latina no sea tan fácil. Sin embargo, desde el año 2015, en el marco de CGLU, Mercociudades, FLACMA, UCSI y ALAS
han estado trabajando en la creación de un mecanismo de coordinación que se llama CORDIAL, Coordinación de Autoridades Locales de América Latina por la Unidad y la Diversidad, que lo que pretende ser no una red nueva en América Latina que aglutine a todas, sino un espacio donde las diferentes redes que a nivel mundial estamos trabajando potentemente en el tema del municipalismo y en el tema de incidencia en América Latina, puedan generar sinergias, siempre reconociendo las aportaciones y la particularidad de cada una de las redes para consolidar una voz y construir una agenda de América Latina propia. Ese es el reto que tenemos hoy. Se está avanzando en Cordial en la construcción de esta agenda a partir de la identificación de áreas temáticas, de líneas de trabajo y una hoja de ruta que debe seguir a 2 años que se ha plantado el horizonte de actuación de Cordial para establecer como no su estructura, pero para establecer como su modus operandi. Entonces, pues les deseo una buena lectura. Realmente es uno de los temas más apasionantes en el tema de la acción internacional. Ustedes mismos son miembros de una red, tienen la experiencia de lo que significa participar en red. Los invito a que durante el debate que tenemos planeado efectivamente participen de manera activa a partir de las reflexiones que hemos dado en esta guía, a partir de su experiencia, que es lo que más va a enriquecer el debate, y que realicen un ejercicio de manera consciente, su ejercicio de este módulo, que lo realicen de la manera más consciente posible. Y pues estoy atenta a todas sus observaciones, comentarios, inquietudes y dudas, y espero que disfruten este módulo tanto como disfruté yo preparándolo.